una vida de apariencia religiosa no tiene bendición. Ese va a ser, por decirlo así, el centro o el hilo conductor de nuestros tres puntos. Una vida de apariencia religiosa no tiene bendición. Y vamos a estar viendo tres características en algunos pasajes que mencionan una historia con la higuera. No vamos a ver solamente la parábola de la higuera, vamos a ver una historia real del Señor que también tuvo un encuentro con una higuera y también tuvo un desenlace que nos deja hoy también algo para pensar. Y antes de iniciar en esta mañana con la enseñanza, dice la introducción, dice: analizando el texto, notamos que se desenvuelve en un contexto basado en la llegada triunfal de Jesús a Jerusalén. Llega Jesús a Jerusalén y todos proclamaban diciendo, según Marcos 11:10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Eso lo dice Marcos 11:10. Pero lo más extraño, y vamos a estar viendo hoy, cuando el Señor se encuentra en esa historia en la que tiene el encuentro con esa higuera y va a ver qué fruto tiene y no tiene ninguno, es que ellos, los mismos que estaban gritando hosana a nuestro Padre, hosana en las alturas, fueron los que después iban a entregarle para que fuese crucificado. Y hoy quiero que estemos notando que en la historia que vamos a estar viendo en primer lugar, y quiero que nos centremos por ahora en Marcos capítulo 11, nos deja dos características de la vida espiritual basada en apariencias. Y yo quiero que hagamos un ejercicio en esta mañana y que nos preguntemos nosotros, ahí donde estamos sentaditos, ¿qué vemos de nosotros? ¿Qué nos gusta de nosotros? Y le voy a pasar por acá a Xiomara este espejito. Espejito. Ahí tiene un numerito. Primero se va a ver por ahí, ¿qué ve usted a simple vista ahí? Todos van a tener el espejito. Señale algo, o sea, señale, no lo diga, sino piense en algo que usted ve ahí que le gusta de usted. Y ya, téngalo en la mente. Y luego mire por la parte de atrás y trate de enfocar a ver qué tan detallado se puede ver eso que usted señaló de su rostro o de su cuerpo o de lo que sea que haya ahí, y páseselo al siguiente. ¿Qué ve usted ahí con el 1 y luego con el 2? Ahorita al final se lo paso a Mateo ahí. Y Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Podemos señalar, ya los que han pasado, podemos decir qué vieron ahí, qué les llamó la atención de lo que vieron ahí en el espejito. ¿Qué les llamó la atención? Sí, que si lo puede alguien decir. Si no da pena, si se puede compartir. Eso, y ahora por el 2, trate de enfocar por el otro lado. Por detrás. Eso, ahora mira a ver cómo se ve ahí. Por el 1 se ven las cejas bonitas. Y por el 2 se vieron los pelitos ahí que no se alcanzó a quitar de la rapidez para venir. Si notamos bien en lo que estamos, o en la ilustración que les di con el espejito, por un lado es lo que normalmente nosotros vemos así a pasón cuando vamos a peinarnos, cuando vamos a cepillarnos los dientes de pronto, o cuando nos vamos a arreglar porque vamos a salir, que es lo que vemos ahí rapidito, ¿no? Nos vemos así, sí estoy bien, y salimos. Pero por el lado 2, si notaron ustedes, era bastante complicado de enfocar. Tenía que buscar la cercanía, la lejanía adecuada para que ese zoom que tiene ese espejo, pues pudiese enfocar de manera correcta lo que queríamos enfocar. Por el lado 1, usted veía en general su rostro. Se veía bien, claro. Pero por el lado 2, usted tenía la posibilidad de ver mucho más cerca características de su rostro en específico. Si usted quería de pronto verse la nariz, de pronto quiere verse la nariz, entonces por el lado 2 usted se la podía acercar o alejar y se veía mucho más detallado en ese sentido la nariz. En esta
enseñanza que he querido traer para ustedes en esta mañana, vamos a hablar acerca de las apariencias. ¿Y qué quiero dejar con esta ilustración? Que a veces las apariencias en la vida religiosa son como el lado uno de este espejo. Pasamos así por enfrente de todos y lo que la gente logra ver a manera general es como nosotros viéndonos por el lado uno. No ven el detalle, ven simplemente lo general. Pero cuando entramos en conciencia y cuando nos damos cuenta de que el Señor todo lo ve, entendemos que el Señor a nosotros no nos ve como nosotros nos vemos por el lado uno del espejo. El Señor a nosotros nos ve por el lado 2 del espejo, al detalle. Él conoce nuestras imperfecciones. Él conoce nuestros verdaderos sentimientos y emociones, nuestras verdaderas intenciones. Marcos, capítulo 11. ¿Estamos ahí en Marcos capítulo 11? Vamos a quedarnos ahí un ratico y ahorita pasamos a otro pasaje. Versículo 12 al 14. Yo leo un versículo, ustedes leen el 13, yo leo el 14 y así lo leemos los 3 versículos, ¿vale? Yo leo el primero, el 12, ustedes leen el 13 y yo leo el 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La primera característica de una vida de apariencia religiosa es que cuando una vida de apariencia o tiene apariencia religiosa, esa vida oculta cosas. Algo hay ahí. Porque ¿para qué aparentar ser religioso si no tengo nada que ocultar? Y en este pasaje en Marcos 11, versículos 12 y 13, nos dice que el Señor salió, se fue en ese caso de Jerusalén. Ahorita veíamos que era la entrada triunfal de Jerusalén. El capítulo 11, los primeros versículos hasta el 11, están proclamando a Jesús que llegó a Jerusalén, que regresó, y muchos de ellos lo reconocían como Salvador, otros reconocieron como, por decirlo así, la reencarnación de David, y vamos a tener el rey que nos va a liberar de la opresión romana. Y luego al día siguiente, el versículo 12 dice: cuando salieron de Betania tuvo hambre, normal, le dio hambre el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice que vio de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Una higuera que en este caso, para el mes de abril, tenga muchas hojas, pero no tenga en ese sentido higos, es evidencia clara de que durante el resto del año no iba a dar frutos. Y es lo que el Señor está mostrando con su pueblo, que estaban enfermos, que estaban mal. Esta situación de la cual estamos viendo del Marcos 11, 12, 13 al 14 no pasó por coincidencia. Después vamos a ver qué fue lo que realmente pasó. Y en ese sentido vemos que la característica de esta higuera, ¿cuál es? ¿Qué tenía esta higuera? Muchas hojas, pero ¿qué no tenía? Fruto. Y en primer lugar, en este enunciado de cuando hay una vida de apariencias, se ocultan cosas, es que las muchas hojas y los pocos frutos o los 0 frutos es sinónimo de hipocresía espiritual. Son esos cristianos que están mostrando que ellos son capaces, que ellos son muy buenos, que en el servicio son los mejores, que tienen la capacidad económica para hacerlo, pero que dentro de ellos su vida espiritual no es lo mismo que ellos muestran. Muestran el lado 1 del espejo, pero no muestran el lado 2 del espejo, donde hay el detalle, ¿no? Marcos 11:13 dice que él vio a cierta distancia, dice el 13, y viendo de lejos una higuera. Por el lado 1 del espejo vio allá una higuera y dijo: uy, esa higuera se ve bonita y tengo hambre, tiene muchas hojas. Y la característica de las higueras en ese momento es que cuando había muchas hojas era porque estaba dando flor, que en este caso se menciona higos, y que ese higo en el transcurso del tiempo iba a terminar siendo las brevas que nosotros conocemos. Porque no sé si ustedes tienen claro, las higueras dan 2 frutos al año.
uno a principios de abril o por ahí por esos lados y otro a finales en octubre, que es lo que nosotros conocemos como brevas. Entonces esos higos se iban a tener que convertir después en brevas, o iban a ser las brevas que después iban a recolectar también, pero los higos también los recolectaban para alimentarse. Y en este caso el Señor ve la apariencia de esa higuera bonita, con muchas hojas, frondosa, de pronto sombra tenía buena, pero fruto no tenía. Y desde lejos el Señor la vio y dijo, esta puede ser, voy a ir a ver qué tiene. Pero no tenía nada. Lucas, que leíamos hace un momento, Lucas 13:7, dice que cuántos años llevaba esperando que diera algo esa higuera de la parábola. 3 años esperando que esa higuera diera. 3 años esperando que esa higuera fuera frondosa, pero que no solamente fuera frondosa, sino que diese fruto. Dice, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. No hay ni un solo fruto en esa higuera. Esa lección de Lucas 13:7 sí es una parábola. Esta lección de Marcos 11, en donde estamos ahorita, no es una parábola, es una historia real del Señor Jesús. Se encontró con una higuera y la vio bonita y fue a buscar comida en ella y no halló. Cuando el Señor venga a nosotros, cuando el Señor nos ponga a servir, ¿qué va a encontrar en nosotros? Muchas hojas y poco fruto. O al mismo tiempo muchas hojas y mucho fruto. ¿Estamos siendo honestos espiritualmente o estamos siendo hipócritas espiritualmente? Una vida espiritual con solo hojas, como esta higuera de Marcos 11, es una vida de simplemente fachada. Se ve muy bonita a la distancia, pero cuando tenemos relación con esa persona, se ve que por dentro es infructuosa. No tiene provecho. Pero una vida de apariencia religiosa oculta cosas, porque muchas hojas y 0 frutos no solamente es sinónimo de una hipocresía espiritual, sino que también es sinónimo de una enfermedad espiritual, de que hay algo malo ahí, de que hay algo enfermo, de que hay algo dañado. Y Marcos 11:13 dice que él vino, se acercó para ver si tenía higos, pero no halló nada, sino hojas. Luego la ilustración de Marcos 11:13 dice que no era tiempo, pues no era tiempo de higos. Diríamos nosotros, bueno, pues el mismo Marcos está diciendo que el Señor fue a buscar cuando no era tiempo. Ahorita vamos a ver cuál es la ilustración de esto. La situación de la higuera deja claro que esta higuera estaba mal. No era común, porque si el Señor Jesús vio una higuera y dijo voy a buscar higos, es porque normalmente una higuera en ese estado, una higuera con esa frondosidad, iba a tener fruto. Algo iba a hallar. Recordemos que el Señor Jesús se desenvolvió en un ámbito agricultor. Él estaba en ese ámbito agricultor, de pescar, de la carpintería, del campo, de los bueyes, y casi todas las ilustraciones que el Señor usó eran de agricultura. El sembrador, la cizaña, el trigo, ámbitos de agricultura, ámbitos de siembra, él conocía. Y en ese caso era obvio o era normal que cuando él se acercase a una higuera desde lejos, que la veía así de bonita, iba a tener fruto. En algún momento iba a tener fruto. Y el Señor se acerca y no encuentra frutos, porque esa higuera estaba enferma, porque esa higuera tenía mucha abundancia para mostrar, tenía su ego crecido, esa higuera, de mostrar sus bonitas flores, pero realmente estaba enferma y no podía dar fruto. Necesitaba el tratamiento de un especialista en eso, ¿no? Y después vamos a ver la ilustración que tenemos también en Lucas, que leímos hace un momento. Las muchas hojas y los pocos frutos en la vida cristiana son sinónimo, 1, de hipocresía espiritual, y 2, de una enfermedad, del pecado que quizá hay en nuestro corazón y que no nos deja dar fruto. El Señor dice que cuando habla en Juan 15, y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchas hojas, mucho fruto. El Señor no nos mandó a nosotros a llevar hojas, a hacer hojas, a crecer y a mostrarnos como los importantes, y que desde lejos nos veamos como esas higueras que dan mucho fruto, pero que cuando se acercan a nosotros digan, no hay nada, está
vacía, no halle nada en nosotros. Que cuando el Señor nos ponga en cualquier lugar en donde estemos, no solamente nos vean como una higuera frondosa, sino que nos vean como una higuera fructífera, que da fruto, que lo que da edifica. No que aparenta ser una higuera buena, que aparenta ser un cristiano correcto, sino que realmente vive como un cristiano correcto. Y ni es hipócrita espiritualmente, ni está enfermo espiritualmente. No hay pecado dentro de él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál era la enfermedad o cuál es la enfermedad de nosotros cuando somos mucha hoja pero poco fruto? Juan 15:5 lo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y viene hablando de que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, y que el que permanece en Él y Él en nosotros, este lleva mucho fruto. Entonces, ¿cuál es la enfermedad espiritual? Que estamos separados de Dios, que estamos lejos de Él, que no estamos unidos. Y un pámpano sin la vid no puede dar fruto. Un pámpano, una ramita, si no está unida al árbol principal, no puede dar fruto. Es un chamizo. No es un pámpano, es un chamizo. ¿Qué somos nosotros? ¿Pámpanos que damos frutos o chamizos secos espiritualmente? ¿Qué podemos dar nosotros de lo que recibimos del Señor, de lo que aprendemos, de lo que estamos cerca del Señor, de lo que estudiamos? ¿Podemos dar algo a las personas que lo necesitan o nos ven como frondosos pero no nos ven como fructíferos? Y si es así, es porque nuestra vida es una vida de apariencia religiosa que está ocultando cosas. Jesús se acercó en la temporada en la que la higuera quizá no tenía higos. Pero hay que tener claro el contexto. Cada árbol produce una gran cantidad de frutos. Las higueras dan bastante fruto. No es que dé tres pepitas nada más en las cosechas. Además de eso, las higueras dan 2 cosechas al año. Una en primavera, al iniciar el verano, y la otra en octubre, al terminar ya el año como tal. Y el orden de los frutos, o el orden de cómo se menciona higos o brevas, en este caso menciona higos, pero en realidad debería ser la traducción brevas, porque estamos a principios de abril, según el estudio como tal de los teólogos. El Señor se encuentra acá en Marcos 11:12, en principios de abril, en principios de años, en donde Él iba a encontrar las brevas. Pero lo que pasa es que en octubre, cuando se dan los higos, esas se convierten después en abril, en brevas. Entonces, si lo vemos cronológicamente, el árbol, su inicio de cosecha sería en octubre y terminaría en abril, dando brevas. Pero nosotros, pues como iniciamos en enero, los años, pues lo vemos es en abril da el fruto y luego en octubre da otra vez otro fruto, pero no es así, es al contrario. Entonces, en este caso el Señor debía encontrar en esa higuera fruto. Algún fruto tenía que tener esa higuera, pero se acercó y esa higuera no tenía nada. Este relato bíblico ocurrió cerca del momento en el que el Señor ya podía recolectar en cierto modo las brevas en la primavera, cuando las hojas empezaban a brotar y junto con ellas, con las hojas, venían las flores o los higos que menciona acá, o las brevas como tal, que el Señor era lo que estaba buscando. El fruto casi siempre crece junto con las hojas, pero este árbol en particular, aunque estaba lleno de hojas, no tenía fruto. Lo que significa que el resto del año no iba a dar fruto. Lo único que iba a dar era hojas. No iba a dar fruto. Y por eso el Señor menciona en Juan 15:5 que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos y que debemos permanecer en Él para llevar fruto. ¿Cómo permanecemos en Él? Para obedecer su palabra tenemos que primero tener contacto con ella. Porque sí, muchas veces mencionamos obedecer su palabra. Hay que tener contacto con la palabra para saber qué es lo que tengo que obedecer. Si no sé qué es lo que tengo que obedecer, ¿cómo voy a obedecer? Orando, teniendo comunión, disfrutando del Señor, viviendo en fe. Una vida de apariencia religiosa oculta cosas. Pero en segundo lugar, una vida de apariencia religiosa recibe la ira de Dios. Suena duro, suena fuerte, pero así es. Mateo, capítulo 21. Versículo 18.
y 19. ¿Alguien lo quiere leer? Tenemos ahí la misma ilustración de Marcos que leíamos ahorita, pero con los ojos de Mateo, perdón, de Mateo. Y ahí nos dice qué fue lo que le dijo el Señor. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y después de eso la higuera se secó. La higuera se secó. Diríamos nosotros, bueno, pero el Señor fue en tiempo en el que supuestamente no iba a haber fruto. Y después de eso pues la maldicen. Una higuera tenía que estar por lo menos produciendo algo, no solo teniendo hojas. Quizá no tenía brevas, podríamos decir, bueno, está empezando la temporada, pero tenía que verse ya que iba a dar brevas. Y no tenía, o higos si se llegaba en octubre, en la fecha que llegara a ver esa breva, de abril a octubre, ese árbol tenía que tener indicios de dar fruto, pero el Señor vino a ella y no tenía ni indicios de dar fruto. No había ni siquiera esos principios de fruta, de decir, uy, está cargadita, ¿no? Como dicen, va a dar una buena carga. No había ni siquiera eso. Y por eso es que el Señor después derrama su ira sobre esta higuera y le dice, nunca, jamás nazca de ti fruto. Y esa higuera después de eso se secó. La ira de Dios es justa. Romanos 2:5. Dice, en esta versión que voy a leer, dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor castiga y derrama su ira sobre el pecado, pero porque Él es justo. Y porque una higuera que no está produciendo necesita un trato. Y muchas veces de castigo, de ira. Muchas veces de dolor, muchas veces de cortar, muchas veces de podar, muchas veces de hacer daño en la mata para que esa mata pueda dar fruto. La ira de Dios es justa. Vino a ella. No fue que ni siquiera se acercó y la vio de lejos y dijo, uy, esa mata se ve como que no va a dar fruto y la mandó a secar. Él se acercó a la mata. Se acercó a la higuera y la vio con detalle por el lado 2 del espejo y vio que no tenía fruto y que no iba a dar fruto, porque si no tenía ahí no iba a dar después. Y después de examinarla y verla a detalle, vio que lo único que tenía era hojas y por eso dio esa sentencia sobre esa higuera. El Señor no emite juicios a la ligera. El Señor conoce al detalle nuestra vida y cuando experimentamos el dolor de la ira del Señor, no es por injusticia de Dios. Es porque nosotros estamos mal, porque estamos ocultando algo, porque estamos quizá en pecado o porque quizá nuestra vida espiritual no es honesta. Pero no solamente la ira de Dios es justa, sino que a la ira de Dios hay que temerle. No es algo que podemos ver así como liviano, decir, bueno, el Señor es amor, solamente es amor, como lo que la gente muchas veces reclama en la actualidad, ¿no? Que por qué, si Dios es amor, ¿por qué va a hacer esto, aquello, lo otro? Porque Dios es justo. Y no quiere que el Señor no quiere decir que porque es amor entonces va a permitir que el que quiera haga lo que quiera y como quiera. Él es justo y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí está la justicia de Dios. Si usted hace pecado y hace las cosas mal, la paga será el castigo. Pero si usted hace las cosas de acuerdo a lo que Dios le ha estipulado, pues la paga será la vida eterna, el disfrutar de la vida. A la ira de Dios hay que temerle. Juan 3:36. ¿Alguien nos quiere leer Juan 3:36? Si lo busca ahí en su Biblia. Juan 3:36. Está sobre él. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo como su Salvador? Tiene usted la vida eterna. Pero si usted rehúsa creer, no verá la vida. Y además de eso, dice que la ira de Dios está
sobre él. Nosotros disfrutamos de la bendición de tener la vida eterna, pero eso no es excusa para vivir nuestra vida como sea. Eso es requisito o responsabilidad para vivir nuestra vida de acuerdo al que nos salvó y de acuerdo a lo que Él estipuló para nosotros. Y por eso hay que tenerle temor a la ira de Dios. Mateo 21:19, en el pasaje que estamos, después de que el Señor la ve, le dice: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. El juicio, la ira del Señor sobre esta higuera fue total. Vio que esta higuera no iba a dar fruto nunca y le dijo: jamás recibirán. Y además de eso, no solamente eso, sino que se secó. No siguió teniendo vida esa higuera. La ira de Dios es justa. A la ira de Dios hay que temerle. Y la ira de Dios es un accionar de amor. Y es curioso verlo de esta manera, pero es como lo dice Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 6. El amor de Dios es ese amor que disciplina al creyente. Y nosotros debemos aceptar la disciplina de Dios como muestra de su amor. La gente de afuera no lo verá así, porque no tienen a Dios dentro de su corazón. Pero que un cristiano esté rechazando la disciplina de Dios, ya es curioso. ¿Por qué un cristiano rechaza la disciplina de Dios si Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? Que un inconverso rechace la disciplina de Dios es normal. Pero que un cristiano esté hablando mal de la disciplina del Señor, hablando mal de las pruebas por las cuales el Señor lo hace pasar, renegando del Señor, renegando de la prueba, renegando de la situación, eso sí es curioso y está mal. Porque la ira de Dios, el accionar de Dios a través de la ira es para nuestro bien. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que somos sus hijos. En eso está incluido también la prueba, la dificultad. En eso está incluido también la disciplina. En eso está incluido también la corrección del Señor para con nosotros. Es nuestro Padre y nos corrige. La ira de Dios es justa. A la ira de Dios hay que temerle. Y la ira de Dios es un accionar del amor de Dios para con nosotros. Es un accionar del amor de Dios para con nosotros. Una vida de apariencia religiosa oculta cosas. Una vida de apariencia religiosa recibe la ira de Dios. Pero ahora viene lo agradable, por decirlo así, en todo este panorama tan oscuro que estamos estudiando. Y es que una vida de apariencia religiosa, en tercer lugar, tiene esperanza en Cristo Jesús. Vamos a ir ahora sí a Lucas capítulo 13, que nos leía Xiomar hace un momento. Lucas capítulo 13. Versículos 6, 7, 8 y 9. Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Esta sí es una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, el fruto. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una vida de apariencia religiosa tiene solución o tiene esperanza en el tratamiento, en el proceso que da el Señor Jesucristo. Este viñador que aparece ahí es el que nosotros vemos en Juan 15:5, cuando dice que Él es el labrador, ¿no? Él es el que está ahí labrando y mirando cómo está su viña, cómo está la vid, cómo están los pámpanos, y los que no dan fruto los poda y los acomoda para que den fruto nuevamente. Y hoy en Lucas 13 vemos acá que ese viñador, cuando ve esa dificultad, le dice: Señor, todavía no la corte, déjela 1 año. O sea que derrama o le pide o le suplica:
gracia, ¿no? Delante del Señor. Y mire que el Señor aparece ahí con qué S, minúscula o mayúscula. Ese es el Señor Padre, el dueño del plantío. El que la manda a cortar es el Padre. Es el viñador, es Jesucristo. Y nosotros somos la higuera. Y nosotros somos la higuera. Y luego dice que ese viñador le pide un tiempo, y además de eso dice que él va a hacer algo por esa viña. Y es ahí donde vemos el proceso por el cual pasaremos cuando nuestra vida esté fundamentada en apariencias religiosas. El Señor derramará su ira sobre nosotros y nos corregirá, nos dirá esto está mal, hay que corregirlo, pero luego iniciará un proceso en nosotros. Y ese proceso, en primer lugar, será doloroso. Será doloroso, va a doler, va a costar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y en este pasaje de Lucas 13, versículo 8, dice que el viñador dice que ¿qué hará primero? Después de pedirle tiempo. Cavar alrededor de ella. Eso no significa que va a limpiar solamente así alrededor y ya. Dice que iba a revisarle las raíces. Eso es lo que quería. Le voy a revisar las raíces, voy a examinarla realmente cuál es su problema, porque por fuera se veía bien, dice que ocupa espacio, o sea que también estaba frondosa, como la otra que vio el Señor Jesús y que no encontró fruto. Y en este caso el dueño llega y mira y tampoco tiene, y así va durante 3 años yendo a mirar si de pronto hay esperanzas, si de pronto, cuánto tiempo el Señor estará rogándonos y diciéndonos, mire, está haciendo las cosas mal, venga, hágalo así, hágalo de esta manera, deje el pecado, acérquese a mí, lejos de mí nada podéis hacer. Y nosotros seguimos creciendo en hojas, pero nunca dando fruto. Llegará un momento en el que el Señor derramará su ira sobre nosotros y nos dirá, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Y ese proceso será doloroso. El Señor cavará en lo más profundo de nosotros para ver qué raíces de amargura, de odio, resentimiento, pecado hay en nosotros y qué necesita sacar y qué debe quedar. La intercesión de Cristo por esta higuera es dolorosa. Es de gracia porque le dio tiempo, le pide tiempo, pero además de eso es dolorosa porque la va a intervenir con qué cavaría algo. Con una pala, ¿no? Y si no hubiese pala, pues tendría que ser con un machete o con algo filoso, algo tenía que hacerlo. Era incómodo hacerlo con las manos nada más, ¿no? O un palino, bueno, alguna herramienta que iba a causar dolor en la planta era la que iba a usar para cavar alrededor. Eso va a ser el Señor en nuestra vida si nosotros estamos viviendo en apariencia religiosa. Va a cavar en nosotros para ver qué es lo que está mal. Pero no solamente es un proceso doloroso, sino que también, gracias a Dios, es un proceso edificante. ¿Qué dice que va a hacer después de cavar? Abonarla. ¿Le gusta o no le gusta a la planta el abono? Es la comidita. Claro, es la comidita de la planta. Es como el impulso, ¿no? Porque pues tiene la comida del agua, de la tierra que le da, pero es como el multivitamínico de las plantas para que produzca, ¿no? Para que empiece a dar. Dice que la iba a abonar. No solamente le iba a hacer daño al buscar qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que hay en su raíz, qué es lo que hay en nosotros que está mal, y lo va a sacar, sino que después de eso nos va a dar abono, nos va a edificar, no nos va a dejar ahí con las raíces al aire y que mira a ver cómo soluciona, sino que hace el proceso completo y nos edifica. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quiero que lo leamos juntos. Segunda de Pedro, vayamos todos a la segunda carta de Pedro. Tres, 9. ¿Estamos ahí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No retarda su promesa. Tarde o temprano la cumplirá. Y si nosotros no estamos dando fruto, empezará el proceso doloroso y empezará el proceso de hacer daño para sacar lo que hay mal.
Y luego dice que además de eso, Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca. El propósito del viñador, del que estaba trabajando, del labrador, del que estaba ahí delante de la higuera, no era engañar al dueño y decirle, bueno, un año ahí miramos a ver qué hacemos porque me puede servir. Él era realmente lo que quería esa persona, ese viñador, ese labrador, era restaurarla. Y él confiaba en que en un año esa... ¿Y por qué un año? ¿Recuerdan en qué momento da fruto? En abril y en octubre, o sea que necesitaba un año para que se viese el cambio, ¿no? Y él confiaba en que en ese tiempo esa higuera iba a dar otra vez, o iba a dar por primera vez fruto. Iba a dar por primera vez fruto. Y acá dice el Señor que Él es paciente. Ahí vemos al viñador paciente, labrando, rompiendo esas raíces que estaban dañadas, cavando, sacando lo que hacía daño y además de eso luego abonando. Ese abono no iba a ser un solo día. Prácticamente todo el año iba a tener que estar haciendo ese proceso de abonar, de edificar, de ser paciente, porque Él no quería que esa higuera, y Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, que ninguno de nosotros se rinda en la vida cristiana y diga, ya, yo no puedo más con este pecado y voy a vivir así el resto de mi vida. Él quiere que nosotros entendamos que el proceso es doloroso, pero que también es edificante y tenemos que pasar por él. No hay manera de perfeccionarnos en nuestro caminar como cristianos si no pasamos por el dolor. No hay manera de llegar a ser ese diamante o esa joya que el Señor quiere que seamos si no tenemos que pasar por el fuego o por los golpes. Y ese Señor es paciente, ese labrador, ese viñador es paciente y está ahí esperando y ayudándonos y haciendo el efecto, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que el viñador, a que el labrador, a que el Señor Jesucristo día a día examine nuestra vida por el espejo número 2 y mire al detalle nuestros errores y nos ayude a corregirlos. Quizás somos esas higueras frondosas, llenas de hojas, pero sin un fruto. Esa es una vida de apariencia religiosa. Y hemos aprendido hoy 3 cosas. Que esa vida de apariencia religiosa está ocultando cosas. Que esa vida de apariencia religiosa va a recibir la ira de Dios. Pero que esa vida de apariencia religiosa tiene una esperanza en Cristo Jesús. Y es dejarse tocar por el Señor. Dejarse cavar por Él. Dejarse abonar por Él. Para poder dar fruto. A manera de conclusión dice, sabemos que todo creyente puede pasar por un enfriamiento espiritual. Y muchas veces es difícil diagnosticar el estado de nuestro corazón. Y puede ser que alguno de nosotros esté pasando por una temporada difícil. Pero un verdadero creyente reacciona al proceso de Cristo en nuestras vidas, vuelve a Él, recuerden, separados de mí nada podéis hacer, y da fruto nuevamente. Los creyentes fríos ven el problema, ven que el Señor quiere tratarlos y lo que hacen es quedarse ahí. No quieren dar fruto, solo quieren dar hojas. Ojalá que nosotros no seamos así, porque recuerden lo que le pasó a la higuera que no dio fruto. La secó el Señor, le dijo, nunca, jamás dará fruto. Y se secó. ¿Estoy realmente en la vid? ¿Soy ese pámpano que está dando fruto? Y si no lo soy, tendré que pasar por el proceso, pero el propósito es dar fruto. Ese es el propósito. Demos fruto, llevemos fruto. No seamos solo hojas, demos fruto. Y ahora acá en esta misión que tenemos acá en Tuluá, que estamos trabajando, hoy de pronto tenemos varios hermanos ausentes en la congregación, de pronto porque es puente festivo, aprovecharon para estar con sus familias y bueno, y compartir con las visitas que tenían. Algunos pues ya están congregándose en Andalucía y vemos de pronto que hay pocos. Bueno, es nuestra tarea empezar a dar fruto y no ser solamente hojas que asisten un domingo y no ser solamente hojas que asisten a las reuniones, sino ser árboles, higueras que dan fruto y que no dan fruto solamente una vez, sino que dan fruto en abril y lo dan en octubre y lo dan en junio, lo dan en julio, lo dan en agosto, lo dan en todos los momentos que tengan. Dar fruto. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer esas higueras que damos fruto y no hacer esas higueras que quizás solo estamos siendo hojas y nada más.